Sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de su programa AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Mi nombre es José Antonio Ortiz y es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Como en cada episodio, la familia AMED busca darles la información y motivación que necesitan para realizar cambios significativos en sus vidas, aunque para algunos es más difícil de lo que parece, a pesar de que el cambio no es más que una transición. Es por esto que existen algunas herramientas que nos pueden ayudar a hacernos más fácil el camino al cambio que buscamos. Herramientas como la capacitación continua que ofrece la AMED, a través de sus diplomados, cursos y talleres. Herramientas muy valiosas, ya que cuentan con la información precisa y de calidad necesaria para ayudarte a transitar el camino del deporte, el fitness y la salud. Y bien, retomando el tema, ¿por qué cuesta tanto cambiar? Bueno, pues realizar cambios permanentes y duraderos puede volverse algo increíblemente complicado porque frecuentemente las personas se plantean muchos propósitos. Dormir todas las horas recomendadas, mejorar sus relaciones sociales y con la familia, empezar a organizarse de una mejor manera, cambiar sus hábitos alimenticios, hacer ejercicio, mejorar su condición física y salud, entre muchos otros. Pero se plantean estos propósitos sin tomar en cuenta los esfuerzos requeridos para lograrlos. He ahí el dilema. Por eso, el día de hoy les compartiremos 2 estrategias para que cualquiera que sea su transición sea exitosa. La primera es establecer propósitos realistas y alcanzables. No pretendamos de un día para otro hacer una rutina de ejercicios propia de un fisicoculturista profesional. Y la segunda es hacer los cambios de manera paulatina, paso por paso, y asegurándonos que cada paso sea sólido. Debido a la importancia del trabajo conjunto de la psicología y el deporte, estamos seguros que nuestro invitado de hoy, el psicólogo Jorge Alberto Mendoza Molina, nos brindará una entrevista realmente interesante, ya que además de ejercer su profesión, está intensamente dedicado al fisicoculturismo. Bienvenido Jorge, gracias por hacerte un espacio para esta entrevista. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Me encuentro perfectamente bien saludable, como tú lo dices. Y me da mucho gusto saludarte a ti y a todos aquellos que nos puedan escuchar. Gracias, pues muchas gracias por estar en este momento con nosotros y por darnos un poco de tu espacio, ya que tienes, por lo que mencionabas fuera del aire, una agenda bastante apretada, ¿verdad? Pues tengo pacientes y estoy creando ahorita un programa de intervención en obesidad que pues me está quitando un poco de
de tiempo considerable para entrenar, pero me absorbe bastante. La verdad, el trabajo con pacientes me gusta mucho. Vaya, oye, esto suena padrísimo. ¿Cómo es? ¿Te importaría platicarme un poco más de eso? ¿Cómo es esto del programa para sobrepeso, obesidad? Pues está en fase alfa, ¿no? De hecho, estoy como autodidacta después de ser titulado de psicólogo. Eh, por eso busco la asesoría en la maestría. El trabajo de tratamiento con la obesidad desde la psicología, pues básicamente se trata de manejar las emociones y los pensamientos irracionales que tiene un paciente para poder controlar su comida. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, si se puede saber a rasgos simples, porque, bueno, supongo que ha de ser algo complicado. Sí, bueno, de hecho se retoma, de acuerdo al modelo que se maneja en psicología, se llama cognitivo-conductual, el más rápido y eficaz. En este caso retoman todavía otro concepto que se ocupa en modelos de adicciones. Por ejemplo, cuando tú detectas en qué etapa se encuentra un paciente, si está en negación, si está en aceptación, por ejemplo, si una persona llega contigo y está en negación, pues difícilmente puedes hacer una intervención con ese tipo de persona. Lo único que tú podrías hacer con esta persona es sensibilizarlo, Sí, es claro. decirle, informarle acerca de la patología, en este caso de la obesidad y el sobrepeso y los hábitos alimenticios, cómo va a afectar y a perjudicar su salud. Y hasta ahí, porque si no, tu intervención va a repercutir en ese proceso de cambio en la persona. Claro, claro. De hecho, nosotros, bueno, los nutriólogos llevamos también una breve parte de lo que es la psicología en los pacientes, en todo tipo de pacientes, pero particularmente los pacientes con sobrepeso y obesidad, pues sí es, ya sabes, mucho este aspecto de ir manejándolo por etapas. Ujú. Entonces, pues me parece súper bien una persona que pues está metido en lo que conlleva todo el cambio de tu físico, ya sea bueno, en tu caso es para competir, pero para una persona que es para la salud, todo lo que implica ese aspecto emocional y esas cosas que se tienen que manejar más allá de lo que es el deporte y más allá de lo que es la nutrición, más bien a nivel mental, pues me parece padrísimo que una persona que está metido en el proceso como tal, al mismo tiempo vaya a dedicarse a ello para otras personas. Eso está realmente padrísimo y pues yo creo que se necesita mucha más gente como tú hoy en día en este país. Entonces, No, pues, muchas gracias. Sí, no, sí, pues sí. felicidades realmente por lo que estás haciendo, de verdad. Muchas felicidades. Y pues, pues volviendo a la entrevista, ahora sí que me gustaría comenzar por saber, Jorge, pues algo muy pues profundo y al mismo tiempo básico para empezar la entrevista. ¿Por qué elegiste la psicología como profesión? Pues bueno, sí es algo muy profundo y personal porque pues, yo creo que en la en la preparatoria, muchos tenemos la duda de hacia dónde dirigir nuestra vida. Y eso tiene que ver muchas veces con el ambiente en el que estás rodeado y de pues las habilidades también con las que cuentas y los recursos. Entonces, pues fíjate que yo me acerqué a la psicología a partir de una noviecita que tuve a mis 18 años y tuve la oportunidad de entrar a clases en la UAM. Me queda aquí muy cerca una UAM que es la de Xochimilco. Uh-huh. Y empecé a escuchar aquellas palabras de psicología, pero era psicología social. Entonces pues me llamaba la atención de cierta manera, pero no del todo como en la UNAM. Ya empecé a investigar después qué tipo de psicología había, aún sin entrar a la carrera. Y la psicología que manejaban ahí pues no era para trabajar con un paciente, sino era psicología de las masas, era psicología social. Y mientras empezaba a investigar, pues me di cuenta de que quería trabajar con pacientes de manera clínica. Y de ahí fue el gancho. Entonces hice mi esfuerzo por entrar de nuevo a la UNAM, porque yo entré en la preparatoria, pero pues por azares del destino tuve que salirme de la preparatoria 5 y terminarla en otra preparatoria. Y entonces tuve que volver a hacer mi examen y pues ya así fue. Entonces, ¿tú estudiaste psicología en la UNAM? Sí, así es. Porque el modelo de la UAM no era el que iba de acuerdo a lo que tú querías.
Ajá. Y bueno, ¿cómo fue esto durante la carrera? Sí, o ¿cómo te fuiste adentrando más en ello? ¿Te realmente, por así decirlo, te satisfizo al nivel que tú pensabas? ¿O hubo ciertas cosas que tal vez no, pero hubo otras cosas que surgieron en el proceso? Cuéntame de esto. Sí, claro, al inicio no había nada de físico-constructivismo en mi mente, ¿no? Nada que ver. Yo entré a la carrera pensando en que iba a tener mi paciente en el primer semestre y pues las cosas que uno no conoce desde fuera. Sí. Entonces, pues ya cuando me entro a la carrera y el primer semestre me toca trabajar con ratas y trabajar en el laboratorio con ratas y aprender del comportamiento más básico, pues sí cambia mi perspectiva de la psicología. Ya más adelante, fíjate que desde el primer semestre se dio el clic con el deporte, porque yo quería entrar a la universidad y practicar algún deporte, porque ya en la preparatoria estaba practicando kickboxing y básquetbol. Entonces yo en la universidad mi pretensión deportiva era fútbol americano, pero como en la FES Iztacala, donde estudié y donde egresé, no hay fútbol americano, pues me metí al gimnasio y de ahí pues ya para hasta ahora, ¿no? Vaya, o sea, podríamos decir, con lo poco que nos has contado al respecto, que la universidad te abre las puertas a tus dos grandes pasiones. Sí, A tu carrera, educación y a tu forma de vida y a tus competencias, al fisicoculturismo. O sea, la universidad es el parteaguas de todo esto. Sí, creo que sí, fue como tú lo mencionas, un parteaguas, un momento cumbre en mi vida que dirigió pues hacia dónde iba a dedicarme, pues sí, exactamente. ¿Y cómo fue esto, Jorge? O sea, ¿en qué te ibas enfocando más? Bueno, al principio, ya desde un principio me queda claro que te gustaba la psicología y que quedaste enganchado con ella. Pero empiezas a practicar lo que después se va a volver ya una pasión como tal, que es el fisicoculturismo. ¿Cómo se llevaron una con la otra en ti mismo? Pues conflictivamente, la verdad. Te digo, en un inicio la psicología era más científica. En la UNAM se da una psicología de investigación de una investigación muy arraigada. Entonces los proyectos de investigación que uno tiene que hacer en los semestres, pues deben de ser controlados, verificables, comprobables y repetibles y medidos. Claro. Entonces, fíjate que mi primera investigación de mi primer semestre, me acuerdo, estuvo vinculado con los hábitos alimenticios. Yo ya presentaba esa inquietud por saber, bueno, ¿por qué comen la mayoría de las personas los baguettes que están aquí afuera de la FES, ¿no? Y el primer contacto que tuve fue desde una investigación, desde un enfoque cualitativo. Entonces, pues ahí básicamente no habría que medir tanto, sino a través de la observación participante, pues saber cómo eran las prácticas de los estudiantes alrededor de este hábito de alimentación. Y te decía que era conflictivo porque a medida que iba pasando el tiempo, yo me iba como adentrando un poco más hacia el lado patológico del deporte del fisicoconstructivismo, que en este caso el lado patológico incluso de cualquier deporte, ya no nada más de este deporte, pues es ser obsesivo compulsivo. Ya cuando estás a un nivel cuando eres un atleta de alto rendimiento y cuando estás ya compitiendo contra otros de tu mismo país, pues requiere pues, cierto tipo de elementos en tu personalidad que pueden llegar a caer en esta normatividad clínica llamada obsesivo-compulsivo, ¿no? Entonces, mis maestros ya empezaban a notar eso a partir de segundo, tercer semestre. Yo todavía no lo notaba, ¿no? Y lo único que hacían era tratar como de alejarme, y al alejarme, pues yo me aferraba más. Entonces ese conflicto sí tuve que
de alguna manera superarlo o conforme iba avanzando y leyendo acerca de psicología y entrenando y compitiendo al mismo tiempo. Entonces, la psicología en general, digo, no estoy diciendo que tú des un diagnóstico así al aire, ¿no? O que tú hagas una conjetura como si fuera tan sencillo, pero en la psicología en general se plantea que el fisicoculturista en su mayoría es obsesivo-compulsivo. De hecho, hay investigaciones también psicológicas, pero recuerda que para hacer una investigación así cuantitativa, pues la población debe ser o la muestra debe ser una muestra representativa de la población. Entonces dividen los grupos, por así decirlo, ¿no? Pues sí son practicantes del físico-constructivismo, pero hay niveles. El nivel competitivo, el nivel, digamos, de recreación y el comparativo, que es el grupo control, aquel que ni practica ni nada, ¿no? Sí. Entonces, no es que sea que todos los que practiquen el físico-constructivismo presenten rasgos obsesivo-compulsivos, pero sí la gran mayoría, dentro de una norma estadística, pues y a nivel competitivo, entran en este rasgo de obsesivo-compulsivo. Vaya, pues entonces todas esas veces que se le dice a los competidores de fisicoculturismo que pues tal vez están... Ya ves, hay mucha gente que suele criticarlos por la dedicación que le ponen a pues su deporte, su pasión, y que muchas veces se les tacha de, ¿cómo decirlo? Pues de eso, de obsesivos, o de enfermos. Ya estás enfermo con eso, ¿no? No piensas en otra cosa. Pues entonces lo que tú me comentas, la psicología hasta ahorita pues arroja que la mayoría sí presenta pues este trastorno obsesivo compulsivo, y que, como tú bien dices, esto no es en todos, pero sí es lo que mencionaba al principio, es la importancia de tener la psicología presente dentro del deporte y de uno que puede presentar tanto estos problemas como es el fisicoculturismo. Sí, claro, pero no me gustaría que se quedara nada más ese punto de vista hacia el deporte del fisicoconstructivismo. Como te decía, si tú quieres alcanzar un cierto nivel en cualquier deporte, llámese, pues tienes el ejemplo de Michael Phelps. ¿Cuántas horas no nadan Michael Phelps y qué cantidad de calorías son las que ingiere? Y otro competidor de natación diría, pues se está sobreentrenando de alguna manera, pero pues él tiene unos rituales que de alguna manera pues respaldan lo que está haciendo. Exacto. Y finalmente pues es fue el número 1, igual que Bolt, por ejemplo. ¿Cuántas horas al día no corre? O no vayamos tan lejos, un jugador de fútbol, soccer, pues ¿cuántas horas a la semana no debe de jugar? Sí, exacto. O sea, también podríamos atrevernos a decir que el mismo deporte impulsa o promueve que se formen trastornos en los deportistas, ¿cierto? Sí, o habría que contextuar bien, porque de acuerdo a la actividad que la persona está ejerciendo, y si esta actividad, como tú bien lo mencionas, está de alguna manera impactando en algún tipo de trastorno, si es merecedor o meritorio de la actividad, pues yo no veo que haya un vínculo que realmente afecte, porque finalmente si un competidor no es obsesivo y no entrena las horas que debe de entrenar de esa manera o a esa intensidad, pues finalmente no va a ganar, ¿no? Pues sí, exacto. Entonces sí, pues muy, muy interesante este tema, pero para no seguirnos desviando más en algo que pues da para mucho más de tiempo, sí. Jorge, desde tu perspectiva, ahorita nos mencionaste un poco, pero pues siendo un poco más prácticos, ¿cuál es la relación de la psicología y el deporte para ti? Pues por lo que he leído y por lo que he vivido, es importante la palabra motivación. Creo que ese es uno de los vínculos más coloquiales y populares que se asocian en estas dos palabras o en estos dos constructos que tú mencionas, psicología y deporte.
Evidentemente no es el único, ¿no? Hay muchas palabras o muchos conceptos de por medio entre estos dos conceptos, pero pues yo creo que el deporte y la psicología pues tienen un gran campo de investigación y de trabajo, ¿no? Porque finalmente México pues creo que no ha arrojado las suficientes investigaciones en cuanto a este tipo de relación, de conceptos. Y me parece algo muy importante, ¿no? O sea, cuando un deportista alcanza su máximo, pues siempre hay autosaboteo, hay miedo al éxito, miedo al fracaso. También, por ejemplo, cuando se lesionan y vienen ideas irracionales con respecto a que ya no van a poder volver a jugar nunca, o si es el caso de que ya no van a poder volver a jugar, pues necesita un trabajo justamente el deportista para no caer en depresión. Entonces, como ves, hay una gama de conceptos en medio de estos dos constructos que tú dices de psicología y del deporte, ¿no? Sí, exacto. Entonces, bueno, sonaría redundante, pero ¿consideras que es importante, o más bien, para lo que nos comentas, imprescindible que se lleve un tratamiento psicológico junto con la práctica del deporte, a nivel competitivo por lo menos? Sí, claro. De hecho, pues ahí hacía hincapié en esta parte y hablo, por ejemplo, ya en concreto de mi deporte, ¿no? ¿Cómo no caer en rasgos obsesivo-compulsivos o en tendencias vigoréxicas, o explicarle si el deportista ya está teniendo este tipo de comportamientos? Bueno, sensibilizarlo, como te había dicho al inicio de la entrevista. Si el paciente se encuentra en negación de hecho la etapa concreta se llama precontemplación. Si se encuentra en precontemplación, pues hay que sensibilizarlo. Si se encuentra ya contemplando que tiene más o menos un problema, pues bueno, hay que ver qué tipo de acción continúa. Y así, pues, o sea, ya cuando va a competir el físico-constructivista, pues la ansiedad de ver a los demás, saber qué es lo que se siente arriba, estar en una tarima, controlar la ansiedad en la tarima y saber ejecutar lo que tienes que hacer ahí arriba. Uh-huh. Jorge, me mencionabas que actualmente pues ya estás ejerciendo como psicólogo, ¿correcto? Sí. ¿Cómo haces ya hoy en día? Pues me comentabas cómo fue algo de complicado o bastante complicado hacerlo al mismo tiempo que la carrera. Pero hoy en día que ya eres psicólogo y que ejerces como tal, ¿cómo le haces para desarrollarte en tu profesión? Aparte con los proyectos con los que tienes en mente, para entrenar al mismo tiempo y tan constantemente como lo haces. Pues trato de hacer mis entrenos en las orillas del día. En la mañana, en cuanto me despierto, trato de hacer una sesión de entrenamiento, y justo antes de dormir trato de hacer otra. Y lo que ahora he estado haciendo, o sea, antes, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, la duración del entrenamiento era pues más o menos de 1:30 o 2 horas. Ahora sigue siendo lo mismo, pero está dividido en 2 sesiones. Entonces, cada sesión es más o menos de 1 hora, y pues a medida que pasa el tiempo, mi acondicionamiento, mi condición física, pues va incrementándose. Entonces, puedo hacer una gran cantidad de ejercicio en poco tiempo. Claro, pero una duda. Divides tu entrenamiento en general en 2 momentos al día, mañana y noche. Sí. Uno de esos entrenamientos se lo dedicas a las pesas y otro a lo que es el cardio, como le decimos, o haces de ambos en cada uno, o cómo es esto. Yo por el momento no estoy haciendo ejercicio cardiovascular. Uh-huh. Entonces lo que hago nada más es ejercicio de levantamiento de pesas. En ambas sesiones. Así es. ¿La divides, o cómo es que divides estas sesiones? O sea, en una haces ciertos grupos musculares y en otra. Ajá, exactamente. Grupos? Ah, ok. ¿Y cuántos días de descanso dejas entre uno, generalmente? Entre una sesión y otra. No dejo días de descanso, a menos que, por ejemplo, me haya tocado trabajar
aquellos músculos prioritarios, Ujú. como para hipertrofiarlos, ya llámese hombro, pierna o pecho, podría descansar una vez terminado este ejercicio, este día de entrenamiento. Pero generalmente, pues yo entreno entre semana y los días de descanso pueden ser sábado o domingo. Ok, entonces realmente siempre, o tu rutina general son 6 días a la semana. Sí, generalmente sí. Ok, y bueno, Jorge, coméntame, ¿cómo y cuándo comenzaste como tal a practicar, aunque todavía no lo tuvieras en mente como competencias, pero sí a practicar ya físico-constructivismo? Pues creo que me decidí hace un año exactamente. No, perdón, hace 2 años. Hace 2 años aún seguía en la incursión laboral, psicológicamente hablando, o sea, de mi profesión. Y pues trabajaba en una empresa siendo un godín, ¿no? Entonces tenía horario de godín, actividades de godín, vestimenta de godín, comida de godín. Entonces, pero la cosquillita de ser físico-constructivista lo tenía todavía. Para esto, perdón, para esto ya estabas yendo al gimnasio como tal. Sí, claro, pues yo entré al gimnasio, te estoy hablando ya que terminé la carrera, ¿no? Entonces yo entré Ajá. empecé al inicio de mi carrera y Pero esto, todavía no al nivel de físico-constructivista. como lo tengo ahorita, no, 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 no. Ajá. Sí había competido, de hecho, tu pregunta se concretará cuando te diga esto. Mi primer competencia, desde el primer momento en que pisé un gimnasio, fue al año. O Y sea, ya al todavía, año de haber empezado ya estabas compitiendo. sí, exactamente, pero era un nivel estudiantil. ¿Esto fue en la misma UNAM? Exactamente. ¿Y cómo te fue? Pues excelente, ¿no? Quedé en primer lugar y yo no era... Órale. La categoría en la que estoy ahorita es Men's Physique. Ajá. Yo no era Men's Physique, era físico. Era un físico muy pequeño de pues, como 65 kilos más o menos. O sea, pero lo tuyo en ese momento era el tamaño. Ajá, bueno, esa era la idea. Exacto. Ingresé pensando eso. Y en ese momento te preparabas fuera de obviamente hacer o tratar de hacer lo mejor posible tus rutinas y tu alimentación. ¿Realmente había una preparación, pues metodológica? Así como ahora, no, pero sí estaba la parte de investigar. Siempre he tenido esa parte muy presente. Creo que también la carrera, la formación profesional me brindó esa herramienta muy básica que es investigar y tener un sustento teórico de lo que estás haciendo. Eso lo tengo atravesado en mí. Entonces el culturismo no fue algo que se deslindara de esto. Y yo empecé en el culturismo y empecé a investigar y a leer al mismo tiempo que me preparaba como entendía en los artículos, en los videos, en las revistas, e incluso con los mismos entrenadores de la UNAM. Vaya. Y, o sea que tú al principio te encargabas de tu entrenamiento. Sí, Y también de la preparación, de la parte nutricional. sí, claro. ¿Y cuál de las dos se te facilitaba más a la hora de comprenderla y aplicarla? ¿El entrenamiento o la nutrición? El entrenamiento, claro, sí, o sea, la parte de nutrición en la FES, en la facultad, ahí donde yo estaba, pues no había ni cursos, no había ni talleres, incluso hasta el momento no sé si los haya. Ok. ¿Y cómo, más bien, después, bueno, es que no me he metido en esa parte contigo, ¿llegaste a estar con algún preparador o ser parte de algún equipo? Sí, justamente hace un año. ¿Que es aquí donde empiezas a competir ya a un nivel más alto? Sí, exactamente. ¿Y con quién, si se puede saber, con qué preparador fuiste o a qué equipo perteneces? Actualmente pertenezco a AK Systems y mi coach es Arturo Aguilar. Ah, ok. Arturo es un gran amigo de la familia Med. ¿Y hace cuánto tiempo empezaste con él? Hace un año.
¿Y para esto ya habías competido en competencias un poco más altas de categorías? Sí, o sea, fuera de la UNAM, sí. Ajá. Ya había ganado, de hecho, como novato en un evento que se llama Mister México Principiantes y Novatos. Fue el primero, de hecho, que habían realizado. De la federación. Ajá, ¿Y para este tú te llevaste también solito? sí, exactamente. Órale. Y cuando llegas con Arturo Aguilar, con Arc Systems, ahí ¿qué tenías en mente? ¿Qué querías lograr o conseguir? Eh, pues yo conocía a un fotógrafo que se llama Ricardo Ibarrola y desde que yo estaba estudiando la carrera, él asistió a mi primer competencia ahí. Él me vio ganar, me tomó unas fotos y seguimos en contacto. Y él me decía que pues debería de irme con algún preparador físico. Eh, por cuestiones ajenas, pues no iba con ninguno por creencias mías acerca del deporte. ¿Cómo cuáles? Eh, pues el uso de farmacología. Ah, ok, o sea, tú pensabas que de eso se trataba nada más el fisicoculturismo, ¿no? Ajá, exactamente. Y yo, pues, la verdad me daba miedo, inseguridad, sobre todo, ideas irracionales con respecto a que una asesoría de un coach así del calibre de Arturo Aguilar, Ujú. pues me iban a cobrar, pues, miles de pesos por una asesoría. Ah, también. Y además de pagar por el fármaco. Entonces, para mí también se me hacía que en esas ideas irracionales que tenía, pues eran muy excesivamente caros. ¿Y qué es lo que, o de qué te das cuenta cuando decides ir con Arturo Aguilar? ¿En qué cambia esta manera en que pensabas? Fíjate que tuvo que ver con eso que te mencionaba de ser, de mi paso de ser Godín a hacer lo que me gusta, Ujú. de buscar la actividad que me gustaba. Yo pasé de ser Godín y me aventuré a ser instructor de gimnasio, fíjate. Y nada tenía que ver con mi profesión. Y tuve que hacerlo también de alguna manera para titularme. En ese tiempo de ser instructor, yo estaba haciendo mi tesis. Entonces, ver a las personas cómo entrenaban, enterarme un poco más acerca del entrenamiento, de nutrición y pues de alguna manera querer ser mejor en la actividad que estaba realizando en ese momento, me llevó a aceptar la asesoría de otra persona externa, porque además también mis ideas irracionales acerca del costo de una asesoría ya se habían modificado. Dije, pues no está tan caro, pero no fui directamente con Arturo Aguilar. La primera persona con la que me asesoré así ya formalmente fue con Dani Ramírez. ¿Y qué fue lo que viviste con Dani Ramírez? ¿De qué te diste cuenta? Mm, Otra de las cosas también por las que incursioné a competir a este nivel, en ese momento justamente, fue los comentarios de mis maestros que todavía los tenía en la mente. Y dije, pues yo creo que en algún momento voy a tener que dejar el fisicoconstructivismo, como dicen ellos, para ser normal. Esa palabrita que ocuparon los maestros, así como si fuera cualquier cosa, pues como que sí me impactó a mí y me sentí en algún momento, como mi tesis, fíjate, mi tesis era de Alcohólicos Anónimos. Yo tenía que estar yendo constantemente a grupos de Alcohólicos Anónimos y escuchar pues cómo compartían sus experiencias y sus vivencias. Y muchos de ellos hablaban de tocar fondo. Para mí el culturismo, así como lo veían mis profesores, pues era como una patología como el alcoholismo, desde donde yo lo entendía. Entonces, tocar fondo para mí era, pues entonces ya métete a entrenar de esa manera como lo pide un asesor. Y búscalo y sáciate del culturismo, así como un alcohólico se sacia del alcohol, hasta decir, ya toqué fondo, y yo era lo que buscaba. Ujú. Y cuando ya fui con Dani Ramírez, pues fue otra perspectiva de lo que yo esperaba, porque yo me esperaba algo así como
un coach que me motivara y me dijera, déjate de tus payasadas, déjate de estar pensando eso, tienes calidad, tienes un objetivo, yo también, deja de hacerme perder mi tiempo y de perder el tuyo y vámonos. Pero era lo contrario, o sea, yo le exponía mis dudas y él tenía dudas también, dudas en cuanto a su identidad como coach y dudas como ante su identidad como ex físico constructivista. Entonces, me llamaba también la atención que a él le gustaba la parte de meditación, la numerología, la religión oriental, pero pues no era una de las expectativas que yo buscaba al intentar saciarme de físico-constructivismo. Sí. Y, o sea que podríamos ver que fue una retroalimentación para ambos, ¿no? O sea, tú por la parte de que querías pues ser asesorado por alguien más y ver qué te llevabas tú de esto, pero al mismo tiempo, por lo que me comentas, Dani Ramírez, pues se lleva una parte de ti en el aspecto de Jorge como psicólogo. Ajá, exactamente. Incluso él me había comentado que quería que hiciera ponencias relacionadas entre el deporte y la psicología. Sí. Y yo creo que aún no estaba listo. Así como te mencioné lo de las etapas de modificación de un paciente, yo tampoco no estaba listo en ese momento como para aceptarme como psicólogo físico-constructivista como tal. No, todavía no era el momento. ¿Por qué pensabas eso? Pues porque estaba tratando de deshacerme, de hecho, del físico-constructivismo al intentar saciarme de él. O sea, era algo así como paradójico. Quería hostigarme, por así decirlo. ¿Y qué sucedió? O sea, Pues ¿sucedió lo esto opuesto. o cambió totalmente? No, pues sucedió lo opuesto. O sea, yo quería competir porque yo le había dicho, yo fui con él como por abril, más o menos. Y el Mister México Principiantes y Novatos fue en marzo. Entonces yo tenía la idea de, pues yo ya quiero seguir compitiendo, quiero seguir y quiero seguir. Y él lo que lo mantenía diciendo, su respuesta era no, ¿no? Así para pronto. Él me decía que no podía competir, que a pesar de que ya había ganado, no podía seguir compitiendo a menos que me metiera a fármaco. Yo en ese momento, pues yo le decía no contundente, ¿no? Precisamente porque él me hablaba que ocupaba un fármaco tailandés que era el doble de fuerte del normal, y para mí esos eran palabras, estaba en chino lo que me estaba diciendo, no entendía nada, lo único que entendía es que estaba el doble de fuerte, y que si era el doble de fuerte, pues entonces esos efectos secundarios que yo ya había leído de eso, pues eran el doble, desde lo que yo entendía, ¿no? Entonces, pues evidentemente yo le decía, no, no quiero. ¿Y qué sucedió? Pues que no me dejó competir. En todo el tiempo que estuve con él, nunca me dejó competir. Desde marzo, de hecho yo entré con Arturo como por septiembre, agosto, septiembre. No, por julio, agosto, porque me subí al Mister México con Arturo. Pero pues apenas llegué con Arturo y le dije que quería competir y me dijo luego que sí. Ok. Oye, Jorge, tenemos que hacer una pausa en este momento. Ujú. Vamos a dejar el espacio que te comenté de 5 segundos, porque Ajá. se me olvidó decirte algo. No podemos hablar de fármacos. Sí, No por exacto. nosotros, ya sabes, son por las broncas legales y para no meterte en problemas a ti, ni a Dani, ni a Arturo, ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, eso que me comentaste, pues no hay bronca. O nosotros lo editamos en esos cachos para que no salga lo de que te dijo de usar fármacos y así. Pero por Ok. ejemplo, ahorita te voy a preguntar sobre Arturo y ahí puedes decirme lo que tú quieras, pero no te metas con lo de los fármacos para evitar este tipo de broncas, ¿va? Sí, está bien. Ya sabes, no es por nosotros realmente. Por mí encantado de dejar realmente una completa entrevista, pero pues así son las cosas. Entonces, damos el espacio y me empieza a hablar de Arturo. Bueno, te hago la pregunta y me empieza a hablar de Arturo, ¿va? Ok. Ok.
¿Y qué pasa entonces, Jorge, cuando decides o cuando ya vas por la asesoría con Arturo Aguilar, ya no con Dani? Pues es un cambio, ¿no? O sea, voy más motivado, me aceptó casi inmediatamente. O sea, él me dijo, tú ya vienes hecho. Y a diferencia de lo que había recibido en las asesorías de Dani, pues fue como motivarme desde el primer contacto. Sí, me lo imagino. Arturo Aguilar realmente es un muy, muy buen preparador físico. Realmente no es ¿cómo decirlo? Por hacerle publicidad como tal, pero sí es uno, bueno, a mi consideración, de los mejores preparadores aquí en México. ¿Y qué notas de diferencia? O sea, Arturo Aguilar, por lo que entiendo, se pone más en tu lugar y al mismo tiempo reconoce pues todo el trabajo que tú ya tenías, digo, o sea, de haberte preparado tú solito para hasta haber ganado Mr. México Principiantes, el primer lugar tú solito, digo, o sea, pues sí ya traías tú de dónde, ¿no? Sí, exactamente. Pues creo que lo que tiene Arturo es, o lo que vi de inmediato en él, fue seguridad en sí mismo. Uh-huh. Entonces, que al igual y no puede ser cierto, ¿no? O sea, puedo evaluarlo ya más profundamente psicológicamente hablando y puedo encontrar cosas, pero, o sea, en ese primer momento en el que yo lo conocí y en que entablamos una conversación, Sí. pues yo vi que estaba seguro de lo que él hacía y seguro de lo que esperaba y pues eso. Y bueno, puedo suponer entonces que ustedes entablaron muy buena relación. Sí, la verdad sí. Yo esperaba que fuera, o sea, ya viéndolo en persona, pues que fuera así como muy, muy regañón o muy especial, pero la verdad es que no, es bastante pues sí, comprensible. Uh-huh. Y con Arturo Aguilar, ¿cuál es la meta? Cuando ya se ponen de acuerdo los dos, ¿qué objetivo es el que se fijan en ese momento? Hablando de las competencias. Pues creo que el objetivo siempre ha sido quedar dentro de los primeros lugares y en mi primer competencia con él no quedé dentro de los primeros lugares, quedé como en séptimo, yo me imagino, porque pasé a comparaciones con los últimos, pero ya no pasé como ganador. Uh-huh. Entonces, Esto, perdón, ¿en qué categorías era que estabas compitiendo? era en novatos, ya no era principiante, ya era novato, Uh-huh. y era en el Mr. México, ya en el de agosto. Ok. Entonces sí aumenté de nivel, evidentemente, pues con lo que había hecho yo solo, pero no lo suficiente como para lo que él me había dicho, ¿no? De ser uno de los primeros lugares. Entonces ya seguimos hablando y pues venía ahora sí una preparación más formal, porque lo único que hice con él fue llevar una preparación como de definición. Uh-huh. Entonces, pues tendría que ya tener una preparación con él de volumen, de ganancia muscular. Ya completa. Exactamente, con otros métodos de entrenamiento Sí. para hipertrofiar. ¿Y qué sucede? Pues lo que él predijo, ¿no? Entonces sí, pues sí sabe. ¿Pero qué pasó? Entonces, ¿volviste a competir? Pasó Ya llevando el procedimiento ahora sí completo. Ah, sí, claro, volví a competir en el Mr. México del año pasado y pues ya quedé en segundo, en novatos. Esto en categoría de fisicoculturismo, obviamente. Pero pues tú me sí. mencionas fuera del aire que hoy en día pues compites physique. Ajá, exactamente. Entonces ahí es donde no entiendo cómo se da este brinco o cómo lo hiciste. El brinco se dio, o sea, el primer Mr. México principiantes y novatos que gané, Ajá. yo lo gané como men's physique, no como físico. Ok. Sí, y ese paso también fue un paso también psicológico, un proceso psicológico porque un mes antes yo me había subido a mi primer competencia como men's physique, y eso fue en la Copa Promesa. Y
Y esa sí fue mi primer competencia de toda mi vida como Men's Physique. Y hacer ese cambio de ser físico a Men's Physique, sí me costó porque pues los físicos generalmente se burlan de los Men's Physique, porque son como las niñitas, las mujercitas con tacones, aquellos que no entrenan pierna, etcétera. Entonces, yo convertirme ahora en un Men's Physique sí fue así como decir, pues veo que hay más proyección, veo que hay como ese control de la obsesión por los jueces. O sea, ya no puedes llegar con tanta masa muscular al escenario, porque si no te descalifican. De hecho, viene en el reglamento también de la federación. Sí, claro. Mm. Entonces, para mí, eso me gustó. Fue como un control, un medio de control dentro del mismo juego, que es el fisioconstructivismo. Desde dentro, me están poniendo un tope a mi obsesión. Y dije, pues esa. Sigo jugando en el mismo juego, pero ya no necesito ser el más grande ni obsesionarme tanto, sino ahora voy a ser el más grande de esta categoría. Sí, claro, pues se combinó todo perfecto y realmente todo este procedimiento, más bien toda esta trayectoria que me has contado ha sido realmente muy interesante con tantos brincos, tanto en tu carrera deportiva como en tu carrera profesional, Jorge. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes, o pues no tan jóvenes, que estudian y que tienen algún gusto por algún deporte, como te empezó a suceder a ti? Creo que es imprescindible el deporte en la vida, ¿no? O sea, no puedes pensar que ser profesionista o tener un estudio académico o un nivel académico va a estar deslindado del deporte. Muchas veces te enseñan eso, o viceversa, que si te metes mucho a un deporte, pues No vas a poder estudiar. ajá, o que y se da mucho en mi deporte. Los culturistas son prejuiciados por mis profesores, diciendo que la mayoría de los culturistas pues no tienen una carrera, ¿no? Que Sí, no estudiaron, etcétera. Y a mí me gustaría romper esos estereotipos, esos paradigmas Claro. que las personas tienen acerca de los que nos gusta hacer el deporte. Sí, claro, ser parte del nuevo cambio. Ajá, de ser esta persona holística, de ser una persona que integra sus habilidades, y no aquella que las aparta y solamente tiene una habilidad, ¿no? Sino que hace de esas habilidades un conjunto y puede ocuparlas todas al mismo tiempo. No por ser físico-constructivista voy a dejar de ser psicólogo, no por ser psicólogo debo dejar de ser deportista, etcétera. Así como no por dedicarme a mi trabajo, a mis profesiones y a mis pasiones, voy a dejar de lado también las otras cosas que existen de la vida y que nos dan felicidad, ¿no? Como son la familia, las relaciones, como tú dices, una persona holística. Ajá, exactamente. O sea, no hay que deslindarnos de que un culturista, pues finalmente es un humano, y al ser humano tiene otros vínculos sociales. Exacto, que lo hacen pues rico en información, rico en experiencia, y no nada más la parte del deporte. Entonces, eso que mencionas de las pasiones y las virtudes, pues por ejemplo Federico Nietzsche dice que qué triste sería lo más triste en un ser humano es ver que sus pasiones se estén peleando por generar una virtud. Y lo más padre, pues yo creo que es que todas tus pasiones salgan como virtudes, ¿no? Y no nada más que una de ellas logre ser una virtud. Claro, totalmente de acuerdo con este consejo, y me parece de los mejores que hemos escuchado aquí en el podcast de Ahmed. Me gustaría preguntarte qué planes tienes a futuro en cuanto a pues tus competencias y tu desarrollo profesional. Bueno, ahorita pretendo competir en julio en el campeonato nacional, y que es como algo de paso. La verdad, mi fuerte sería el Mister México, y en cuestión ya profesional,
pues pretendo entrar a la maestría de medicina conductual para trabajar la parte de la obesidad más a profundidad en la psicología. Pues con todo lo que llevas ya hecho y con lo que planeas hacer, realmente yo te deseo y te espero un futuro realmente prometedor y exitoso. Jorge, por último, ¿a través de qué medios te puede contactar la gente que esté interesada en saber más de ti, ya sea como competidor, como psicólogo y como persona? ¿A través de qué medios te pueden contactar, Jorge? Pues me pueden visitar en mi página de Facebook, así me pueden buscar como Jorge Alberto Mendoza Molina, y pues también me pueden ver en Instagram. Soy un asiduo de esta aplicación y constantemente publico imágenes vinculadas a la actividad física, a la psicología y a la nutrición. Ok, yo de todas maneras a ustedes, audiencia, ya saben, les comparto estos links y estas páginas en las descripciones de los podcasts. Y pues Jorge, esto sería todo. Llegamos al final de esta realmente interesante entrevista que pues a mí me gustaría en alguna otra ocasión poder extenderla a más, porque realmente para mí y para la audiencia de AMED creo que da para mucho más tu experiencia y tus conocimientos, y pues con lo que planeas hacer más adelante, pues supongo que cosas mucho más padres todavía. Pues muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y por compartir con nosotros una historia realmente de éxito. El día de hoy pues quedó claro que, pues como muchas otras cosas en la vida, dos áreas que a simple vista pareciera que no se involucran o que están apartadas una de la otra, pues en realidad se necesitan mutuamente para que cualquier persona se desarrolle sanamente. Y pues es por eso que en AMED consideramos importante promover la salud mental tanto como la física, ya que somos seres humanos integrales, como bien lo dice Jorge. Somos un conjunto de elementos que requieren ser utilizados a favor de nuestra salud. Y por eso quiero recordarles que el éxito es, como siempre les digo, el resultado de una triada perfecta: pasión, educación y mucha disciplina. Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros, y te deseamos todo el éxito del mundo. No, gracias a ustedes y a ti por invitarme, y espero que a la gente le sea un poco benéfica este tipo de información, y sobre todo que le ayude a trascender en sus sueños. No un poco, Jorge, te garantizo que bastante. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, que estés bien, Jorge, hasta luego. Bye. Y a ustedes, querido auditorio, no me queda más que recordarles que alcanzar nuestras metas requiere esfuerzo, constancia, amor por uno mismo y aceptar que el cambio es necesario e inevitable. No olviden que el éxito es simplemente el resultado de una triada perfecta: pasión, educación y mucha disciplina. Los invito a suscribirse al podcast desde iTunes para dispositivos Apple y desde iVoox para dispositivos Android. Yo soy José Antonio Ortiz, asesor en nutrición y físico-constructivismo de AMED, y los espero la próxima semana en un episodio más de AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Aviso: este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo. Solo aquí, en la familia AMED. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. Quiero contarte que desde esta semana en el grupo de la familia AMED hemos lanzado un reto. Sí, un reto maravilloso. Se trata de Challenge AMED, un proyecto de la AMED basado en competencias para entrenadores y practicantes de fisicoculturismo y fitness. Será un reto de 90 días. Estoy segurísima que te interesa participar y claro, cómo no,
si así son siempre de animados y de activos todo el auditorio que escucha AMED. Te cuento que habrá un primer, segundo y tercer lugar. El primero se llevará una beca del 100% para cualquiera de nuestros diplomados, cursos y talleres, con valor de hasta 8,770 pesos, o una entrevista que se transmitirá en nuestro programa de podcast, con un valor de 6,500 pesos. El segundo lugar se llevará lo que quede libre después de la elección del primer lugar, es decir, si el ganador del primer lugar decide llevarse la beca, el segundo lugar se llevaría la entrevista para el podcast. Y viceversa, si el primer lugar decide elegir la entrevista, se llevará el segundo lugar la beca por alguno de nuestros cursos. Y el tercer lugar se llevará una beca con valor de 3,000 pesos para uno de nuestros cursos en línea. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia AMED en Facebook o manda un correo a asesor@amedweb.com con el asunto "Quiero unirme al reto de Challenge" y ¡listo! Así de fácil. ¿Verdad? Creíste que te estaba vacilando al inicio del programa, pero no. Siempre tenemos promociones, retos, trivias, lo que sea para que formes parte de la familia AMED. ¡Anímate y participa! ¿Estás empezando a bajar la guardia porque no tienes resultados? En AMED nos preocupa e interesa que siempre estés informado y muy bien asesorado, para que a mediano y largo plazo consigas resultados idóneos, pero sobre todo que rompan con tus expectativas y te motiven a seguir adelante y no te rindas. Por ello en la AMED impartimos cursos precisamente enfocados a tus rutinas, farmacología y por supuesto nutrición. Porque para tener resultados reales y sanos es muy, pero muy importante y sobre todo necesario que trabajes desde estas 3 áreas. Porque seamos honestos, no puedes solo comer bien y no hacer ejercicio, o comer bien y querer consumir sustancias para tener resultados sin gran sacrificio. Necesitas trabajar forzosamente las 3 áreas de una manera armónica. Y justamente por eso, AMED tiene cursos como Principios de Entrenamiento aplicados al deporte y culturismo, Principios de Nutrición aplicada al culturismo y deporte y Diplomado en Instructor especializado en gimnasio y fitness, por mencionarte tan solo algunos, ¿eh? Tenemos cursos para todas las necesidades y niveles, ya sea para que sepas cómo empezar desde cero, o si ya eres un deportista intermedio o avanzado, sepas no solo cómo hacer tus rutinas o cómo llevar tu alimentación. No, eso tú ya lo sabes hacer, sino cómo continuar tu camino en tu carrera deportiva e incluso cómo ganar dinero con tu experiencia y conocimientos. Te voy a dar un consejo. No lo eches en saco roto, ¿eh? Toma las riendas de tu vida ya y dile adiós a esos malditos pretextos. Checa nuestros cursos y revisa el temario. Convéncete e inscríbete hoy mismo. Seguro te vas a animar, ¿verdad? Aquí te esperamos con mucho gusto si deseas tomar algún curso presencial. Pero si vives en el interior de la República o incluso en otro país, no te preocupes, puedes estudiar en línea. Contáctanos y convéncete al checar nuestros cursos en línea para que estudies a la hora que quieras y donde sea. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando a www.amedweb.com. En la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook, búscanos como AMED y disfruta de las promociones que tenemos preparadas para ti este mes. Y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. ¿Quieres conocer tips sobre cómo mejorar tus dietas o quieres saber a fondo sobre el entrenamiento? No esperes más. Mientras llegue nuestro próximo episodio, visita nuestro blog en www.amedweb.com. Aquí abajo te pego el link en nuestra descripción donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y sobre todo más podcasts. El programa de hoy está patrocinado por Mr. Nutrition, una opción deliciosa y efectiva de complementar tu nutrición.
Descubre nuestra gama de productos inteligentes realizados con alta tecnología, hechos para campeones como tú. Mr. Nutrition. Líderes mexicanos revolucionando la alimentación deportiva por más de 20 años.